Listo, doctora. Entonces empezamos en 3, 2, 1, grabando. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la charla de hemodiálisis expandida, un enfoque en la innovación clínica. Mi nombre es Isabel Sarabia, soy gerente especialista en nefrología para Colombia y Latinoamérica Sur, Baxter. Primero vamos a hablar un poco de los solutos de mediano tamaño y la importancia que radica en la implicación clínica y patológica. Vemos cómo solutos como la beta-2 microglobulina, que llegan a pesar casi 15.000 Daltons, están íntimamente relacionados con procesos de amiloidosis, cadenas ligeras kappa y lambda con toxicidad, pesando 23.000 Daltons, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, relacionados con procesos inflamatorios, y solutos como la hepcidina, que lo que hacen es atrapar la ferroportina y disminuir la absorción de hierro a nivel gastrointestinal. Por eso se han tratado de idear varios filtros o varias estructuras de membranas que sean capaces de remover esos solutos, inclusive los solutos de mediano tamaño. Primero tenemos que mirar cómo se hace el clearance o la depuración a nivel renal de determinadas moléculas. Tenemos moléculas exógenas que son derivadas de la parte gastrointestinal, unidas a proteínas más del 80%, que pesan menos de 500 Daltons, por soluble, pesan también menos de 500 Daltons, y tenemos ahí, por ejemplo, el ácido úrico y la urea, pero tenemos algunos solutos de mediano tamaño, o mediano y largo tamaño, o alto tamaño, que se generan a partir del metabolismo endógeno. Esos son solubles al agua o unidos a proteínas en menos del 80%. Aquí tenemos gran variedad de estos solutos, desde pequeño tamaño hasta solutos grandes como la albúmina. Tenemos inclusive mayores de 15.000, como son todas las citoquinas, interleuquinas, y tenemos cadenas ligeras lambda, que pueden llegar a pesar inclusive más de 25.000 Daltons. Para eso se han diseñado diferentes estructuras de membrana, por ejemplo, de bajo flujo, en hemodiálisis, que son capaces de remover solutos menores de 500 Daltons y que pueden producir toxicidad. También tenemos filtros que nos remueven por hemodiálisis, filtros high flux, que pueden llegar a removernos hasta beta-2 microglobulina, es decir, hasta solutos que puedan pesar hasta 15.000 Daltons, en modalidad hemodiafiltración, que puedan llegarnos a remover inclusive algunas citoquinas, y tenemos unos de alto corte, que pueden llegar inclusive hasta remover albúmina. Sin embargo, hay un intermedio entre esas estructuras que se denomina las membranas de mediano corte. Estas membranas de mediano corte tienen una característica importante, y es que nos remueven solutos desde menos de 500 kilodaltons hasta 58.000 kilodaltons, y nos respeta la albúmina, es decir, no remueve la albúmina y tiene seguridad para no remover este tipo de solutos tan importantes para el paciente. Hemos tratado de parecernos mucho en las estructuras de la membrana a lo que es la función del riñón, semejando procesos de ultrafiltración, procesos de reabsorción, procesos de secreción con las diferentes modalidades, haciendo difusión, haciendo convección, haciendo absorción. Y hemos tratado a través del tiempo de mejorar la calidad y la estructura de la membrana, que nos permitan hacer modalidades difusivas o convectivas mucho más eficientes para poder remover estos solutos tanto de pequeño como de mediano tamaño, mediano y grande tamaño. Aquí tenemos un corte transversal de una membrana, en donde el medio interno es la sangre, el medio externo es la diálisis, y encontramos el estroma o estructura propia de la membrana, el cual le da soporte y en el cual se encuentran contenidos los poros. Estas son básicamente las características de las membranas. Hemos evolucionado desde membranas de celulosa con una pared muy delgada de 5 a 15 micras. Su característica es que son hidrofílicas, se utilizaban en terapias difusivas. Sin embargo, fuimos evolucionando, luego pasamos para la polisulfona. En la polisulfona encontrábamos una pared mucho más gruesa, 75 a 100 micras, y tenía una alta permeabilidad hidráulica, y eso nos permitía hacer terapias convectivas. Ahora con la polietersulfona, con una pared mucho más delgada, 30 micras, que la polisulfona, ya podemos hacer combinaciones de terapias tanto difusivas como convectivas. Y podemos hacer modalidades en hemodiafiltración. Pero ¿qué nos interesa a nosotros como membrana? Que sea
la parte eficiente y que pueda remover solutos de mediano tamaño. Ojalá tener un transporte por difusión que me garantice que realmente el soluto va a pasar al dializado, que realmente tiene ese soluto la habilidad para atravesar la membrana después de estar en el componente sanguíneo y pasar al componente del dializado. Y ese transporte por difusión efectivo me lo está dando el coeficiente denominado COA. Aquí tenemos un corte transversal de la fibra hueca. Tenemos nuevamente nuestra membrana con la parte interna donde está el componente sanguíneo, la parte externa el componente de la diálisis, y vemos cómo estos solutos deben atravesar flujo sanguíneo, membrana y llegar hasta el flujo de diálisis. Esto es lo que tienen que hacer los solutos y eso se denomina COA. Hemos tratado de modificar varias estrategias para mejorar el COA o mejorar esos procesos difusivos, y lo que hemos hecho es aumentar el flujo sanguíneo. A medida que se aumenta el flujo sanguíneo, mejora el COA o mejora el coeficiente de transferencia de masa. Sin embargo, podemos hacer otros cambios estructurales o otros cambios dentro de la membrana que me pueden mejorar ese transporte por difusión. Entonces, para mejorar ese transporte por difusión, ya que se ve limitado, hacemos un cambio a nivel de las membranas, como es el aumentar el radio. Entonces, el radio de la membrana ya es un radio de 5 nanómetros, pero todos los poros que se encuentran en la estructura de la membrana son de 5 nanómetros prácticamente homogéneos, con una desviación estándar de 0.1 nanómetros y con una configuración tridimensional. Eso hace que esta distribución del tamaño del poro y este radio del tamaño del poro nos lleve a un coeficiente de cribado alto con pesos moleculares altos, es decir, un punto de retención alto. Y aquí lo vemos como las membranas de mediano corte con un coeficiente de cribado alto alcanzan a remover, moléculas de alto peso molecular. Entonces vemos cómo a partir de un alto peso molecular hay un coeficiente de cribado alto y posteriormente, a medida que va aumentando el peso molecular, hay un descenso del coeficiente de cribado para evitar que se pierdan moléculas de gran tamaño como lo es la albúmina. Pero también necesitamos mejorar el transporte por convección y eso lo hacemos a través del coeficiente de ultrafiltración. Entonces, en cuanto a los procesos convectivos, ya sabemos que un soluto no puede pasar a través del poro de la membrana de una manera fácil y lo que hacemos es adicionar una presión hidrostática para que a través de ese movimiento brusco y bromiano pueda pasar a través del poro. ¿Qué pasa con las membranas de mediano corte? Las membranas de mediano corte nos garantizan una ultrafiltración adecuada, un coeficiente de ultrafiltración alto, a expensas de un aumento de la presión transmembrana, y una vez va aumentando la presión transmembrana y se está produciendo una ultrafiltración adecuada, llega un momento en que hay un roce con la parte interna de la estructura de la membrana y se forma una membrana secundaria que lo que hace es disminuir el delta de presiones. Entonces, de esa manera, y también más adelante lo vamos a ver, también con los fenómenos de filtración interna y backfiltration, también nos ayuda a mejorar los procesos de convección y ultrafiltración. Entonces, ¿qué cambios hubo en la estructura de la membrana? Hubo un cambio en el flujo hidráulico, hubo una mejor coeficiente de ultrafiltración, dándole una distribución diferente a los poros, unos poros paralelos con igual radio, con una desviación estándar muy pequeña, que casi todos son homogéneos. Y en cuanto a los procesos difusivos, lo que hizo fue mejorar la densidad de los poros y dejarlos más en la superficie de la membrana. Entonces tenemos poros de configuración paralela, mucho más densos, con un radio casi todos de 5 nanómetros y con una desviación estándar de 0.1 nanómetros. Esta configuración y esta estructura tan compleja en cuanto a los poros dentro de las membranas de mediano corte hace que tengamos un punto de retención y un punto de corte bastante cercanos. Y aquí lo vemos. Entonces vemos en esta gráfica el eje Y es el coeficiente de cribado, el eje X es el peso molecular de los solutos, y vemos en la línea roja que hace referencia a las membranas de mediano corte, y la curva azul hace referencia a las membranas high flux. Entonces vemos cómo se alcanzan coeficientes de cribado altos con pesos moleculares altos. Si nos damos cuenta, el punto de retención o el punto en el cual se está viendo un coeficiente de cribado alto es para pesos moleculares altos.
e inmediatamente empieza a aumentar el peso molecular, empieza a caer el coeficiente de cribado, dejando de esa manera una seguridad para los solutos de alto tamaño, como son la albúmina, y no dejar que pasen a través de la membrana. Entonces tenemos un punto de corte en donde encontramos el 10% del soluto en el dializado y el 90% del soluto en el componente sanguíneo, un punto de corte a un alto peso molecular, y encontramos un punto de retención donde tenemos un coeficiente de cribado alto con un peso molecular alto, y ahí estamos viendo que el 90% de ese soluto va al flujo de diálisis y el 10% de ese soluto queda en el componente sanguíneo. Entonces, ¿eso en qué radica? Radica, por ejemplo, en que la beta-2 microglobulina, que pesa 12.000 Daltons, muy probablemente la beta-2 microglobulina con las membranas de mediano corte tienen un mejor coeficiente de cribado. De hecho, el coeficiente de cribado por el punto de retención tan alto es un coeficiente de cribado alto de 0.9 para las membranas de mediano corte y de 0.6 para las membranas high flux. ¿Y a qué se debe eso? Se debe principalmente a la estructura de la membrana. Tenemos una estructura de la membrana con poros de diferente tamaño, como es la membrana high flux. Vemos poros grandes, medianos y pequeños que necesitan una presión hidrostática mucho mayor o un delta de presiones mucho mayor a través de los poros para poder alcanzar a pasar los solutos de mediano y gran tamaño. Por eso el coeficiente de cribado no es tan eficiente. Pero con una estructura que maneja una distribución de poros paralela, casi todos homogéneos, casi todos con el mismo radio, muy probablemente el punto de retención, que es mucho más alto, va a permitir que el coeficiente de cribado de la beta-2 microglobulina sea mucho más alto, sea de 0.9. Entonces aquí vemos las diferentes curvas de los diferentes dializadores o filtros. Vemos del de bajo flujo, el de alto flujo, el de alto corte y el de mediano corte, y vemos cómo los filtros de mediano corte tienen un punto de retención aquí alto con un punto de corte muy cercano. Entonces vemos el punto de retención de 0.9 con el punto de corte acá abajo, y se encuentran, es una curva donde estos dos puntos son muy cercanos, y lo vemos aquí. Vemos entonces la estructura de la membrana, los poros que son muy homogéneos, y vemos cómo el punto de retención y el punto de corte son muy cercanos. Pero no solamente esa característica en cuanto a la parte de los poros tiene las membranas de mediano corte. También las membranas de mediano corte tienen un cambio importante. Este es un corte transversal nuevamente de la membrana, y este es un corte longitudinal en donde vemos un diámetro de 180 micras en la fibra hueca, que fue el cambio que se hizo en las membranas de mediano corte. Vemos cómo ingresa el flujo sanguíneo. Este sería el componente sanguíneo, este es el componente de diálisis. Aquí tenemos la estructura de la membrana en un corte longitudinal, y vemos que al ingresar el componente sanguíneo, al ingresar la sangre en la parte proximal, vemos cómo esas características en los poros que le conceden procesos difusivos y convectivos mucho más eficientes, hacen que los solutos pasen del componente sanguíneo al componente de diálisis, mejorando la filtración interna en la parte proximal de la fibra hueca. A medida que va pasando la sangre y va más distal a la fibra hueca, vemos que hay un efecto oncótico propio de las proteínas que van en el componente sanguíneo, y eso hace que haya un roce permanente entre el componente sanguíneo y la parte interna de la membrana, formando una membrana secundaria. Esta membrana secundaria, que se forma en la parte distal de la fibra hueca, hace que el delta de presiones en el componente sanguíneo disminuya y las presiones transmembrana lleguen a cero. Una vez las presiones transmembranas llegan a cero, entonces hay un flujo retrógrado donde solutos que se encuentran en el compartimento donde va el dializante pasan al compartimento sanguíneo. Estos solutos que pasan son de muy bajo peso molecular, son solutos muy pequeños, y la mayoría de ellos es agua, y es lo que se denomina backfiltration, el paso de solutos de pequeño tamaño y de agua desde el compartimento del dializante al compartimento sanguíneo. Y aquí lo vemos en scintigrafía. Vemos en scintigrafía
por ejemplo, en una fibra hueca de 200 micras, vemos cómo se produce aquí una filtración interna en la parte proximal de la fibra hueca con una backfiltration en la parte distal de la fibra hueca. Vemos cómo aquí alcanzan presiones transmembrana de 0 que le permiten hacer ese flujo retrógrado. Y aquí vemos en cuanto al hematocrito, nuevamente la cintigrafía, parte proximal, parte distal, filtración interna, backfiltration. Vemos cómo a medida que va pasando la parte proximal de la fibra hueca, a través de los mecanismos de filtración interna, el hematocrito se va concentrando y cómo cuando hay una presión transmembrana de 0 y se invierten y ya se produce la backfiltration, vemos cómo nuevamente el hematocrito retorna a su estado inicial. También se han hecho comparaciones de los diámetros de la fibra y por eso se dejó un diámetro de fibra de 180 micras, ya que se hizo un comparativo entre 200 micras y 180 micras para mirar cuál sería más eficiente en cuanto a la remoción de solutos. Con 180 micras encontramos que hay una remoción de solutos como el fósforo, la vitamina B12 y la inulina mucho más eficientes que con una fibra hueca que tenga un diámetro de 200 micras. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros en la estructura de la membrana? Pues que cumpla todas las características, que sea lo más eficiente, que me pueda hacer procesos de difusión y de convección en donde permita la salida de solutos de mediano tamaño que están íntimamente implicados en la parte clínica y patológica. Entonces aquí vemos cómo membranas de mediano corte tienen un coeficiente de ultrafiltración casi cercano a las membranas de corte alto, tiene un coeficiente de cribado de la beta-2 microglobulina casi cercano a 1 y tiene un coeficiente de cribado de la albúmina menos de 0.01, lo que le confiere seguridad para la remoción de albúmina. Pero hay paso de endotoxinas porque al final de la fibra hueca hay backfiltration. Pues primero miremos cuánto pesan cada una de las estructuras moleculares que se encuentran en los gérmenes gram negativos, que son los comensales normales en el agua de diálisis. Entonces vemos que hay desde el lípido A, que pesa de 2 a 4 kilodaltons, hasta los lipopolisacáridos que pueden llegar a pesar hasta más de 100 kilodaltons. Para eso se hizo un estudio in vitro, que pretende valorar qué tanta cantidad de unidades de endotoxina pueden pasar al componente sanguíneo en el contexto de backfiltration. Entonces, ¿qué se hizo? Se contaminó el líquido del dializado, se contaminó con lipopolisacáridos y endotoxinas de E. coli y pseudomonas, esto es in vitro, y se pusieron 4 filtros diferentes para valorar en cuál de ellos hubo un aumento en las unidades de endotoxina secundario al paso a través del filtro. Pues no encontraron ninguna diferencia ni retención de ningún producto bacteriano, es decir, no pasa ni estructuras, ni moléculas, ni partes de gérmenes gram negativos comensales propios del agua. Entonces, eso nos garantiza que podemos seguir utilizando el agua que venimos utilizando normalmente y que cumple con las características en las unidades de diálisis. También algo importante es que estos procesos convectivos hacen que no tengamos que poner un líquido post-filtro o post-sustitución, como en el caso de la hemodiafiltración online. Cuando hacemos hemodiafiltración online, tenemos que poner un líquido de post-sustitución o post-filtro, más o menos se está reponiendo 21 litros en 4 horas, que corresponden a 87 cc por minuto. En el caso, por ejemplo, de un paciente que estuviera en hemodiafiltración y se le pusieran 21 litros de líquido post-filtro con un filtro high flux, que ya sabemos que tiene un coeficiente de cribado de 0,5 para la beta-2 microglobulina, cogemos estos 21 litros y los dividimos en 4 horas, nos da 5.220 cc por hora, y estos 5.220 cc por hora los multiplicamos por el coeficiente de cribado para saber cuál sería la depuración de la beta-2 microglobulina por minuto. Encontramos que la depuración de la beta-2 microglobulina por minuto en hemodiafiltración es 43 cc por minuto. Ahora, si lo hacemos con una membrana de mediano corte, ¿cómo nos iría? Entonces tenemos una membrana de mediano corte que ya sabemos que el coeficiente de cribado de la beta-2 microglobulina es de 0.9.
tenemos un flujo sanguíneo de 400, que es el flujo sanguíneo que ponemos en un paciente en hemodiafiltración, y tenemos un flujo de diálisis de 500. Eso nos da una backfiltration de 53 cc por minuto, que más o menos son 3.180 cc por hora. Si multiplico eso por el coeficiente de cribado de la beta-2 microglobulina, me da una depuración de 47.7 cc por minuto. Eso quiere decir que me da una depuración mayor de la beta-2 microglobulina y al mismo tiempo no estoy haciendo gasto de agua y más agua ultrapura en el contexto de diálisis verde. Y aquí tenemos varios estudios. Este es un estudio que se hizo en el 2019 valorando diferentes estructuras de mediano corte, diferentes prototipos de membranas de mediano corte con diferentes flujos sanguíneos, flujo sanguíneo de 300 para compararlo con una hemodiálisis convencional, con un filtro high flux y con un QV de 400 para compararlo con hemodiafiltración y quisieron valorar qué tanto se depuraban los solutos de mediano y gran tamaño. Vemos cómo beta-2 microglobulina que pesa 12.000, mioglobina 17.000 y factor del complemento 24.000 se depuran o tienen una remoción mayor que una hemodiálisis convencional. Igual si comparamos a un flujo de 300 y luego un flujo de 400 con membranas de mediano corte, vemos cómo aumenta la remoción. Asimismo, si comparamos un flujo sanguíneo de 400 con una hemodiafiltración, con un filtro high flux, vemos cómo aumenta la depuración en ambos prototipos de membranas de mediano corte comparado con hemodiafiltración. Y aquí lo vemos en la gráfica, vemos las concentraciones plasmáticas, por ejemplo, de beta-2 microglobulina, vemos cómo al cabo de 4 horas de tratamiento, cómo disminuyen las concentraciones de las mismas con el manejo con membranas de mediano corte versus hemodiafiltración y hemodiálisis con high flux, pero si nos vamos a solutos que pesan mucho más, como la mioglobina, vemos que las concentraciones plasmáticas bajan mucho más con las membranas de mediano corte. Ahora nos vamos un poco a valorar la evidencia, ya que vimos la estructura de la membrana, vamos a valorar la evidencia. Este es un estudio que se hizo en Brasil, un estudio retrospectivo con 15 pacientes en una unidad para valorar qué tanta remoción de alfa-1 ácido glucoproteína había. El alfa-1 ácido glucoproteína es una proteína enzimática de respuesta inflamatoria que me está mostrando daño tisular y que está íntimamente relacionado con procesos inflamatorios crónicos y severos. Quisieron valorar qué tanta disminución de esta alfa-1 ácido glucoproteína había. Entonces, lo que hicieron fue, los pacientes que se encontraban en hemodiálisis con high flux durante 12 semanas, los pasaron a membranas de mediano corte por 8 semanas y posteriormente volvieron a su hemodiálisis convencional. Se dieron cuenta que definitivamente con las membranas de mediano corte había una disminución significativa del alfa-1 glucoproteína, había una disminución de la albúmina que se recuperó en el momento en que el paciente fue a hemodiálisis convencional y también encontraron una disminución en la prolactina. Este es otro estudio, un estudio hecho en Turquía, en el cual se valoran 50 pacientes en un centro y lo que hicieron fue un crossover, mirar los pacientes que iban a membranas de mediano corte, luego de 3 meses los pasaron a hemodiálisis convencional con high flux y lo que ellos querían mirar era otro soluto importante que está relacionado con mortalidad y con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, que es el factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Qué encontraron ellos? Definitivamente una disminución muy grande de este factor de crecimiento endotelial vascular en los pacientes en los cuales se encontraban con manejo con membranas de mediano corte. Aquí no encontraron ninguna diferencia en los niveles de citoquinas, pero sí encontraron diferencias en las cadenas ligeras kappa y lambda, encontraron diferencias significativas con el manejo de las membranas de mediano corte. Como el estudio anterior, encontraron una disminución muy leve de la albúmina que no tuvo consecuencias para los pacientes. ¿Por qué es importante el factor de crecimiento endotelial vascular y la prolactina en los pacientes con enfermedad renal crónica y hacer la remoción de estos solutos de mediano y grande tamaño? Porque están íntimamente involucrados en procesos de angiogénesis que pueden llevar a trombosis y ruptura de la placa a nivel capilar. Por eso es tan importante poder remover estos solutos de mediano y alto tamaño por estas implicaciones clínicas y patológicas tan importantes.
Este es un estudio francés, es un estudio crossover de 40 pacientes, en los cuales se hizo prácticamente lo mismo. Se cruzaron los pacientes que tenían membranas de mediano corte, se pasaron a hemodiálisis con high flux, y los que estaban en hemodiálisis con high flux se pasaron a membranas de mediano corte, y quisieron valorar cómo eran las concentraciones de mioglobina en estos pacientes, cómo estaban los niveles de mioglobina con las membranas de mediano corte. Encontraron definitivamente una disminución de la mioglobina durante el tiempo que los pacientes se encontraban con membranas de mediano corte. Adicional, como resultado secundario, valoraron cadenas ligeras kappa y lambda, también encontraron disminución de ellas, pero no encontraron disminución de la interleuquina 6. También, lo mismo que encontraron todos los artículos, una disminución muy leve en los niveles de albúmina, que no afectó la seguridad de los pacientes. Por lo que se ha visto en los diferentes estudios, con esta disminución en la albúmina que se ha encontrado en cada uno de ellos, en Italia se hizo un estudio crossover muy parecido al anterior, 3 meses con membranas de mediano corte, para valorar como resultado primario la disminución o la reducción en la albúmina. Encontraron que hubo una reducción de la albúmina de menos 0.45 gramos por decilitro, pero eso no afectó la seguridad y fue bien tolerada por los pacientes, y no hubo ningún efecto secundario relacionado con esta disminución de la albúmina. Como resultado secundario, encontraron una disminución en los procesos infecciosos en los pacientes que estaban con membranas de mediano corte versus los pacientes que se encontraban en hemodiálisis con high flux. También encontraron una disminución en la interleuquina 1 beta y en la interleuquina 6, las cuales tuvieron un efecto de rebote posterior al tiempo que estuvieron con membranas de mediano corte y pasaron al grupo de hemodiálisis con high flux. Entonces, sí encontraron disminución de las citoquinas y sobre todo interleuquina 6, que ha sido muy implicada ahorita en estos momentos de pandemia con las infecciones severas por COVID. Y vemos cómo se recomienda, ojalá tuviéramos una membrana que removiera todo ese proceso inflamatorio, todo ese aumento de interleuquinas y de citoquinas que pueden tener a un paciente con una respuesta inflamatoria crónica, y lo hace mucho más susceptible a infecciones como la infección producida por el COVID. Este es un estudio alemán, es un estudio crossover, también utilizando pacientes que se encontraban en hemodiálisis con high flux y pasándolos a filtros de mediano corte. Entonces fue multicéntrico. ¿Qué hicieron ellos? Después de 4 semanas los cambiaron al grupo de mediano corte y luego los volvieron nuevamente a hemodiálisis con high flux durante 4 semanas, y después de esas 4 semanas nuevamente el grupo que no había ido a medio corte fue a mediano corte y lo dejaron hasta 8 semanas. Lo dejaron primero 4 semanas y luego lo prolongaron hasta 8 semanas. ¿Cuáles eran los resultados que querían ver ellos primarios? Pues la reducción del factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6, que sí hubo disminución de estas dos citoquinas importantes, pero también encontraron que durante estas 4 semanas que los pacientes estaban con membranas de mediano corte, encontraron que sí había una reducción en la albúmina, ¿sí? Sí se redujo durante esas 4 semanas la albúmina, pero después, durante las siguientes 8 semanas, vieron que la albúmina volvía a su nivel normal. ¿Y esto por qué sucede? Por un fenómeno que se llama fenómeno de catch-up. Este fenómeno de catch-up, que más o menos sucede durante 3 a 6 meses, se caracteriza porque hay una mayor eliminación de las toxinas urémicas y se pierde todo el fenotipo proinflamatorio de la albúmina, y luego, ya como se ha perdido y se ha eliminado la mayoría de las toxinas urémicas, nuevamente la albúmina vuelve a su nivel basal. Este es uno de los estudios más grandes que se ha hecho con membranas de mediano corte. Es un estudio multicéntrico, el estudio Removal. Este estudio incluyó 87 pacientes, multicéntrico, en el cual querían mirar como resultado primario los niveles de albúmina y mirar qué tanta seguridad tenían estos niveles de albúmina para los pacientes que se encontraban en las unidades de diálisis.
Durante las primeras 4 semanas, estos pacientes fueron a hemodiálisis con high flux. De la semana 4 a la semana 28, hicieron una intervención con membranas de mediano corte y posteriormente, después de la semana 28, a partir de la semana 29 hasta la 32, continuaron en hemodiálisis con high flux. ¿Qué encontraron ellos? Un descenso muy pequeño de la albúmina, de 35.8 a 35.1. Realmente es muy pequeño el descenso de la albúmina. Y como resultado secundario, encontraron que había un descenso en las cadenas ligeras, encontraron tanto las capas como lambda, encontraron un descenso muy marcado con un rebote en el cual los pacientes presentaron durante el cambio a hemodiálisis con high flux. Este es un estudio japonés que ya después de valorar toda la remoción de los solutos de mediano tamaño, ellos quisieron saber qué impacto había en las condiciones de calidad de vida de los pacientes que se encontraban en hemodiálisis. Este estudio se hizo en Japón con 50 pacientes. Es un estudio en el cual los pacientes que se encontraban en hemodiálisis con high flux fueron llevados 3 meses a membranas de mediano corte y quisieron valorar resultados primarios en cuanto a calidad de vida. Mejoraron su parte funcional, mejoraron las variables relacionadas con el cuestionario SF36, mejoraron el prurito, tanto el nocturno como el diurno. Entonces mejoró la calidad de vida de los pacientes. También quisieron valorar el descenso de la albúmina, que es lo que siempre se ha venido viendo, pues por el fenómeno de catch-up, y miraron cadenas ligeras kappa y lambda y beta-2 microglobulina, que también tuvieron una disminución. Este es un estudio que se hizo en Colombia, es un estudio de corte observacional con 81 pacientes, en los cuales estos pacientes duraron 1 año en hemodiálisis con high flux y después de durar ese año en hemodiálisis con high flux los pasaron el siguiente año a hemodiálisis expandida con una membrana de mediano corte y quisieron valorar cómo le iba a esa corte. ¿Qué encontraron ellos? Encontraron una disminución en los días de hospitalización, no tanto en los eventos de hospitalización, sino en los días de hospitalización, y eso muy probablemente porque los pacientes no llegaban con compromisos patológicos tan serios, enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, que no les daban tanto tiempo de hospitalización, sino que se reducía el número de hospitalización debido a la patología más no tan compleja. También encontramos disminución en el uso de medicamentos como la eritropoyetina y como el hierro, y esto porque está relacionado con la remoción de la hepcidina, muy probablemente, ya que la hepcidina atrapa la ferroportina y la ferroportina es la encargada de permitir la absorción de hierro a nivel gastrointestinal. Entonces se considera que por esa remoción de la hepcidina que atrapa la ferroportina pudo haber sido que los pacientes mejoraron en cuanto a la necesidad de eritropoyetina y de hierro endógeno. Y aquí vemos también otro estudio que se hizo en Colombia para valorar calidad de vida. Este también es un estudio corte observacional, reclutó 992 pacientes y se quiso valorar cómo les iba en cuanto a calidad de vida. ¿Qué encontraron en cuanto a calidad de vida? Que definitivamente los pacientes tenían mejor aceptación de su enfermedad renal, tenían menos síntomas físicos y eran pacientes que referían sentirse mucho mejor. Adicional a eso, encontraron una disminución del síndrome de piernas inquietas en los pacientes y eso obviamente les mejoraba mucho su calidad de vida. Entonces, ¿qué queremos nosotros con la hemodiálisis expandida? Queremos primero mejorar la calidad de vida del paciente, importante mejorar la calidad de vida del paciente. Segundo, mejorarles sus resultados clínicos, ya que los solutos de mediano tamaño están implicados clínica y patológicamente en alteraciones por respuesta inflamatoria, por toxicidad, por diferentes patologías en las cuales están involucrados. Y de esa manera tratar de mejorar al paciente su supervivencia y disminuir, ojalá, la mortalidad de los pacientes que van a terapias de hemodiálisis. Muchas gracias. ¡Listo!